Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan hoy en esta sesión, en la cual estaremos hablando sobre la alineación de los flujos financieros con los objetivos de descarbonización y resiliencia climática del Acuerdo de París. Todo esto es importantísimo para poder lograr realizar esos objetivos y todo bajo el contexto del papel de la banca multilateral de desarrollo en esta tarea y el trabajo que han venido haciendo para avanzar en este compromiso. Es importante que recordemos que este objetivo de alineación de los flujos de financiamiento es uno de los 3 objetivos centrales del Acuerdo de París y busca que los objetivos de financiamiento sean consistentes con la acción frente a la crisis climática. Y esta palabra de consistente es bastante importante, pues implica que el financiamiento sea siempre congruente con esos objetivos frente a la crisis climática. Es decir, cómo abordamos esto de manera que no solamente tengamos algunos recursos que están yendo en dirección de apoyar esa transición a tecnologías y prácticas sostenibles y limpias de cero emisiones, y por otra parte tener recursos que continúen apoyando actividades que van en contra de esos objetivos, como muchas de las actividades relacionadas a los combustibles fósiles. Entonces nos lleva a una pregunta de cómo podemos mirar más allá del enfoque que hemos estado teniendo de maximizar un porcentaje de financiación climática para apoyar algunos esfuerzos. Una respuesta que es todavía incremental a un desafío que requiere acciones transformacionales y que tiende a veces a concentrar esfuerzos desproporcionados en la contabilidad y no en el impacto real. Es decir, estos recursos están apoyando la dirección de lograr descarbonización al 2050 y construir resiliencia para todos y todas. La respuesta a esta pregunta, según la evidencia global, es que no lo estamos logrando aún, pero que aún es posible. Por eso es importantísimo hablar de este esfuerzo que vienen haciendo los bancos y los países para alinear todos los flujos, para ir jalando todos en la misma dirección. Y hay una muy buena noticia también, y es que el mismo Acuerdo de París genera herramientas que pueden facilitar esa tarea, que no es una tarea menor. Y entre ellas están las estrategias de largo plazo, que cada vez aparecen como un elemento central para poder informar este desafío de tener flujos de financiamientos congruentes. Muchos países en la región ya vienen avanzando en el desarrollo de estas estrategias y también en el resto del mundo, y la banca multilateral viene apoyando estos esfuerzos, incluyendo el BID, que ha trabajado con varios países. Y cada vez se ve que estas estrategias pueden ser esa herramienta que permita guiar e informar todo el portafolio de operaciones de los bancos en los países para apoyar esos objetivos frente a la crisis climática y un desarrollo sostenible. Y para eso tenemos hoy un panel de personas que realmente están a la vanguardia de este trabajo. Tenemos a Ahmed Al-Kabani, jefe de la División de Cambio Climático del Banco Islámico de Desarrollo, a Graham Watkins, jefe de la División de Cambio Climático del BID, y Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica. Con ellos estaremos hablando y entendiendo un poco más este paradigma, este cambio de paradigma. Ahora me gustaría cambiar a inglés. And I would like to start this conversation with Ahmed. Ahmed, we know that the MDBs have been working on this idea together on how to advance to align operations to the Paris Agreement. And it would be great to hear from you a little bit more about what is this approach that the MDBs are taking to advance in this direction. Please, go ahead. Thank you, Marcela, and thank you for having me here. Happy to be here on this panel. Thank you to IDB for the invitation. So the MDB Paris Alignment Framework, the 6 building blocks, as we call them, is something that we came out with at COP24. First, we started by identifying the 6 main areas where we see Paris alignment should be, or how we identify Paris alignment. We came up with 6 building blocks, each identifying a unique feature. And then over the past 2 years, we've been working on developing these 6 building blocks further. This Paris Alignment Framework starts with the first block, BB1 we call it, building block 1, is alignment with mitigation goals. Now, this building block basically has to incorporate 2 things. First is the country circumstances, so how our operations can be consistent with the country's low emission development pathways, and that's the key thing here. And at the same time, inline compatible with the below 2 degrees temperature goal. So both from the global perspective and, more importantly for us, the actual country context.
So BB1 has to do with the mitigation goal. BB1 has to do with mitigation goal. Building block 2 of the Paris Alignment Framework is the adaptation goal. It has to do with adaptation and climate resilient operations. Again, we're committed towards adaptation and building resilience. And here we need to make sure that our operations are climate proof. They're consistent with the climate resilient development pathways of that country. So building block 1 is mitigation, building block 2 is adaptation. Now, for us to consider something aligned, it has to be both consistent with building block 1 and building block 2. The third building block, as we've identified, has to do with finance, accelerated contribution to transition through climate finance. And this is where we're expected as multilateral development banks to contribute. This has to do with our financing, supporting resource mobilization of private sector, mobilization of long-term strategy, the NDCs, all of our finance, which we've been reporting on for a few years now. Building block 4 is relatively new. It is the strategy, engagement, and policy development building block. And this one has to do with new services, developing new services. We've already been quite active in this area, but we want to do it more consistently to support our countries in placing long-term strategies and NDCs. And this has to do with what you mentioned in your opening about us being able to work with our countries at the upstream, as we call it, to develop their long-term strategies and long-term low-carbon resilient development plans. Building block 5 is the reporting, our reporting framework, developing new tools and reporting frameworks to report on the 6 building blocks, or the previous 4 building blocks. And the 6th has to do with in-house, aligning our internal activities. So basically looking at what we do inside our MDBs, our practices, where we make our investments, our pension, treasury, so that we're basically walking the talk within the MDBs. So in summary, we have 2 key ones: building block 1 and 2, mitigation, adaptation. Building block 3 is the finance, which is expected from us as financiers, and building block 4, which is the long-term strategy development and the engagement with our client countries, with the private sector, and even at the subnational level at our recipient countries or member countries or client countries, depending on the MDB. So in essence, these are the 6 building blocks of our Paris framework, Marcel. Thank you, Ahmed. And it's very interesting to see really how there are multiple entry points and things that we need to consider when we're talking about Paris alignment, and how the MDBs are having this a very straightforward way of collecting this in 6 building blocks. And to understand a little bit more better how this plays in action in an MDB, and to understand precise the view of an MDB and the action that they are doing to get this forward, I would like to now address Graham, and to hear from you an example of how is the IDB doing to advance work to comply with this mandate of the Paris Agreement to align financial flows with the objectives of this climate crisis. And please go ahead. Thank you, Marcela, and thanks for this opportunity. I'm going to focus more on BB1 and BB2 and BB4, but de facto what we're talking about is actually how do we align our financial flows, how do we push all the financing towards the objectives of Paris. And I wanted to start by reiterating some of the words that our new president, Mauricio Clavacarone, said at the beginning of this event, basically that, the IDB group is really committed to supporting countries in sustainable recovery from COVID. So that's where our efforts are really going to go. And we want to align that sustainable recovery with the commitments of the Paris Agreement. And to choose some of his words, we really need to dispel the myth that climate action is incompatible with the economic growth. It's part of economic growth, and we're bringing those together. And so what I'll do is talk quickly about what we're doing at a strategic level, what we're doing within our operations, and what we're thinking about moving ahead in our operations. And then finally, how we're thinking about enabling the teams to be able to do the changes that are needed. So strategically, the IDB group presented at our last meeting of the governors a Vision 2025. And in that Vision 2025, which builds on our past institutional strategy, or our existing institutional strategy to 2020 to 2023, we're really trying to drive it towards supporting countries towards sustainable recovery.
climate change is a pillar of that vision. So it's set right in front and frontally in terms of what we're trying to do as a bank, as a whole bank, as the IDB Group. And so we're trying to also position IDB Group as a key partner for delivering net zero emissions and also for managing climate change risks. To do that, we're also trying very hard to continue the work we've been doing on connecting our country strategies, which are basically the documents to describe how we work with countries, to the national actions of the government, and in some cases to subnational actions as well. So our support includes a track record, as you mentioned, of actually working with some countries to basically move forward these concepts of long-term strategy, and I'll talk more about that later on. But also all the details around that, really trying to understand the costs and benefits of what needs to happen when you're actually decarbonizing a country or when you're thinking long-term about adaptation and resilience. We're also decentralizing a lot of our staff to countries so that they can work more closely with those countries. This is one of the tenets of the Paris Agreement, and thinking about the objectives of the Paris Agreement is really being able to work very closely with countries in helping them try to achieve their objectives. And obviously, we're also trying to align our concessional finance so it's really there to help with these policy issues, but then also to try and drive transformation in countries. Operationally, we're going to be focusing on really BB1 and BB2 within the operations, but we have to understand first what that means for operations. We are building on a solid framework that you mentioned already of climate finance tracking that we've been able to move forward quite substantially. But now we're sort of moving into, I think what you could view it as sort of moving into a new phase, a new way of doing things, which is really rethinking, moving from reducing emissions to actually trying to achieve targets by 2050 in terms of decarbonization and also in terms of adaptation. We've evaluated existing operations, and we found that about 70% of them are probably aligned with Paris already. We really need to work in the 30% that we've identified that we need to improve either the adaptation resilience side, or the decarbonization side, the net zero side. We really need to, and I want to emphasize this, that there's really a phase shift going on here that goes from thinking about just reducing emissions as being positive and a thing to do, to actually setting a target by 2050 to actually to achieve net zero. And I think that is a completely different way of thinking, and we need to emphasize that in most of the work we're doing. As an example of that, you could reduce emissions by shifting from oil to natural gas. But at the end of the day, if you do that today in many countries, your gas generation system will still be in place by 2050. So you're actually locking in emissions up until 2050. So the circumstances under which you can do that are few and far between. So we're going to have to look at a lot of the areas that we have been supporting in the past and really work out how we can continue the support, or in some cases not be able to continue that support. The last area I want to mention is that we're really working on the enabling contexts and trying to build capacity, and this was very effective with climate finance tracking. It's a lot of work, and we're just beginning to set that up. So in sum, I'd say that firstly, we've really established the strategic basis, the vision for what we really want to do and how we want to move forward, the commitment to actually doing this. We're really working on the implications of this for operations and the methodologies and how we're going to apply that. And what's coming is, okay, how do we build this out? How do we build the capacity and make this move forward in time? Thank you, Graham. And I think it's very interesting to see how you have all been learning from all the process that you have been advancing for really long on mitigation and adaptation, and really seeing this change, this very important change of moving from emission reductions to really looking at that long-term transformation, that transition to net zero emissions and to resilience by 2050. I think this is a very important message, and it's one that underlines why these long-term strategies may be a very useful tool for that, right? And other thing that you both, Ahmed and Graham, mentioned is the importance to work very closely with the countries, right? To have the context and working hand with them. And that is what is so important to hear as well from the countries themselves. And now I would like to switch to Spanish. Ministra Pilar, nos agrada mucho poderla tener en este panel porque, como estamos mencionando,
es bastante importante que este trabajo que se está realizando se realice de la mano de los países. Y sabemos que Costa Rica tiene una experiencia bastante relevante, pues ya tiene una estrategia de largo plazo que viene además avanzando en su implementación. Pues es una estrategia que es reconocida por tener ese objetivo de llegar a cero emisiones netas al 2050, según dice la ciencia, y tiene una serie de acciones que ustedes ya vienen avanzando, ¿no? Entonces, en este contexto, sería muy valioso escuchar la perspectiva de Costa Rica de qué llevó al país a desarrollar esta estrategia a largo plazo que en el país se llama Plan Nacional de Descarbonización. Adelante. Muchas gracias. Sí, efectivamente, nosotros tenemos dos instrumentos de largo plazo para poder cumplir con el tema y la meta que ha establecido el Acuerdo del París. El primero tiene que ver justamente con nuestro plan de descarbonización. Nosotros somos reconocidos como país porque tenemos una red eléctrica que es 95% libre de emisiones y también muy bajas tasas de deforestación, con una gran cobertura boscosa que supera casi el 52% de nuestro territorio. Pero también es verdad que tenemos algunas deficiencias en sectores muy relevantes que aportan muchas emisiones de carbono a la atmósfera, como son el transporte y movilidad sostenible, energía, construcción sostenible, gestión integral de residuos, agricultura, cambio de uso suelo y soluciones basadas en la naturaleza, que son estos 4 pilares de nuestro plan de descarbonización. En esto hemos venido trabajando y hemos también identificado oportunidades para una nueva manera de hacer política pública, de entender que hay oportunidades en hacer ese cambio de combustibles fósiles, por ejemplo, en el sector de transportes que hemos trabajado con el BID hacia otros, hacia la electrificación de la flotilla, hacia poder contar con un sistema de movilización de pasajeros como es el tren rápido de pasajeros o en la carga también con el tren eléctrico limonense de carga que nos ayude a poder bajar esa huella y a aumentar el valor en términos de una ciudad más resiliente, más capacidad en términos de logística y agregación de valor a exportaciones, entre otros. Hay un segundo instrumento que complementa los esfuerzos del plan de descarbonización que también hemos venido trabajando y se llama Estrategia Territorial para una Economía Inclusiva y Descarbonizada al 2050, que lo que hace es que complementa los esfuerzos del plan de descarbonización, pero mirando muy cercanamente lo que es la matriz productiva. Y ahí lo que queremos es poder aumentar en términos de la complejidad económica de la matriz productiva que tenemos en la actualidad y poder hacer, desatar el potencial de un estilo de desarrollo que se basa en 3D, que es descarbonizado, que es también digitalizado para aprovechar las oportunidades de la cuarta revolución industrial y que también nos ayude a hacer la descentralización, porque la tercera D es descentralizado, para poder activar todos los territorios fuera del gran área metropolitana y también para aprovechar de una manera más fehaciente lo que son nuestras costas bajo un principio de economía azul. Con esa mirada, agregar complejidad, de dotar de mayor productividad al carbono, para poder encontrar valor en esa nueva generación de empleos verdes, azules y naranja, es que nosotros encontramos mediante ejercicios como de análisis de complejidad económica, complejidad de producto, modelación territorial econométrica, geoestadística y la agregación de múltiples variables en territorios de 100%, poder georreferenciar nuestro nivel nacional y ver cuál es el potencial biofísico de los territorios, y eso con objetivos fundamentales como poder avanzar en el proceso de descarbonización, que también sea un instrumento que nos ayude a la recuperación resiliente del COVID, pero que nos lleve todavía más allá a poder desatar una nueva generación de empleos que tenga que ver con actividades con mayor sofisticación, más innovación y mayor diversificación, para atender también brechas a nivel social que generan vulnerabilidad y que retrasan esos procesos de avance y complejidad económica. Nosotros hicimos un trabajo de cuáles son las capacidades potenciales de cada uno de los territorios, en la identificación de esas 48 actividades económicas, la definición de esos 11 polos y también la definición de un paquete, un portafolio de proyectos y de políticas públicas también que hemos identificado. Todos este portafolio de proyectos son sobre todo sobre la base de 6 corredores para la activación del espacio económico que vincula con esos 11 polos de desarrollo y que se podrían potencialmente trabajar mediante alianzas público-privadas,
También tenemos un costeo de cuánto costaría llevar al 2050 a cabo todas estas políticas públicas y los proyectos de inversión, cuál sería el aporte del sector privado, cuántos recursos habría que movilizar adicionales de cooperantes o de multilaterales para poder apoyar los esfuerzos gubernamentales, cuál debería ser el aporte también a nivel local en esa construcción de la gobernanza multinivel de una estrategia territorial que busque descarbonizar y también busque generar alternativas más en la línea de adaptación para la transformación de esa matriz productiva. Entonces vos me preguntabas a mí ¿por qué Costa Rica empezó con esa ambición? Nosotros creemos que con una estrategia de largo plazo, tener muy bien mapeadas cuáles son esas necesidades, transformar la matriz productiva, atender los sectores que generan más emisiones, pero sobre todo para podernos ayudar en ese proceso de acelerar la recuperación post-COVID y también acercarnos a crecimiento potencial verde inclusivo y a desatar potencial para transformar la matriz de tal manera que podamos resolver también algunos de los elementos que nos ocasionan más vulnerabilidad, sobre todo en sectores socioeconómicos vinculados con desigualdad y pobreza. La razón es porque es así, justamente como se puede crecer de una manera sostenible, mirando el territorio, mirando alternativas que sean novedosas y que nos ayuden a avanzar en esa lógica de la descarbonización y la adaptación climática, agregando mucha tecnología, mucho conocimiento. Eso sí. Ministra, muchísimas gracias por compartir este trabajo bastante integral que está avanzando el gobierno de Costa Rica y que nos muestra realmente cómo traer bajo como un eje central de trabajo todas esas múltiples áreas de planificación y política nacional para un desarrollo y crecimiento verde y sostenible, como usted misma lo menciona. Y realmente empieza como a desatarse un poco ese mensaje, como pues realizar esa estrategia de largo plazo del país les ha permitido poder enfocar áreas de priorización y organizar una agenda que es bastante amplia y que además incluye objetivos, como usted mencionaba, de recuperación post-COVID y de avanzar todos en disminuir desafíos como la inequidad. Y en ese sentido, yo creo que sería bastante interesante, y voy a pasar otra vez a inglés. I would like to talk with Ahmed a little bit more about building block 4 you mentioned in the first intervention, because that building block 4 you say is focused on how the MDBs can support countries in the development of the long-term strategies and all the work as well on the national strategies that MDBs develop with the client countries. And we just heard from Minister Pilar how useful has been the long-term strategy they have had in the country to articulate multiple efforts. And it will be great to know how you, as a collective group of MDBs, see the added value of development finance institutions providing support to countries to develop these long-term strategies. Thank you, Marcela. And you're right, I actually will compliment what the Minister mentioned because it's a great example. I just want to add on or clarify what I mentioned. So about the 6 building blocks, I personally, building block 4 is the heart of the 6 building blocks and the link that brings them all together. Now, we've heard from Graham how IDB, similar to other MDBs, we're trying to operationalize these building blocks, align our financial flows with the mitigation goal, adaptation goal. And the key word that he kept saying, I think from all 3 of us, is low carbon and resilient development pathways. And as we figure out, as we were developing the methodology under each building block, that this is key to identify, according to the country circumstances and the global climate goal, what is okay for mitigation, what is resilient and okay with adaptation in the context of that country. Now, quite often, as we find out, that countries are not as developed or forward-thinking as the case of Costa Rica. And one of the things that we found to inform any of our operations in multiple sectors is that we need those long-term strategies. Now, as MDBs, naturally, we have a convening power because we engage with multiple stakeholders. So when we talk to a given country, we don't just talk to the Ministry of Environment or the Ministry of Climate Change. We actually talk to the Ministry of Transport, Planning, Finance, the main stakeholder, Energy, Agriculture, and so on and so forth. And this way, by working with the country, with these different stakeholders, we believe that we can actually embed those long-term strategies in their national development plans or sector development plans.
And this is the key here. It's not just having a standalone document produced by a single ministry in a country that will be very difficult to finance or be very difficult to operationalize. By the MDBs, by identifying the significance of our presence in LTS development or supporting LTS development, or at least being part of that dialogue, is that we can bring it and translate it into the different sector national development plans. So, which takes us to the next added value, which is when we're actually planning our engagements, our long-term engagements, may it be long-term finance, our partnership strategies, country partnership frameworks, or country partnership strategies. Hopefully, they may be aligned with this with those long-term strategies, which means that this way we could ensure that our interventions in different sectors are actually aligned with the mitigation and adaptation goals. Moreover, this will also help us mobilize more finance, because one of the key points is when we're going to different sectors that are not clear, okay, is this aligned with the mitigation goal or not, or is this aligned with the adaptation goal or not? When we know that the development plans, the sector plans, the financing plans developed by a given country has taken into account the long-term strategy and has taken into account the considerations for low carbon and resilient development, this way we are more comfortable, we're more ensured that the financing that goes into the country, whether it's private sector from other development financiers, is actually aligned with the overall goals of the Paris Agreement, as we identified it in BB1, Building Block 1 and Building Block 2. And then it also helps us, as we said, with the mobilization, increase our financing in Building Block 3, because this will also help us identify projects that either are transformational or simply in line with those objectives. And it will help us, one of the things that we think, by supporting this, it will also help us identify more projects, not just for us to finance, but for the country itself and for other development financiers. So we see really this intervention, our engagement here, help fast forward the Paris alignment and boost all the other goals. And this is why, and here you see the linkages between Building Block 4 and the upstream country support, and enabling the mitigation goal and enabling the adaptation goal, and then hopefully alignment of finance. So this is how it brings the picture. And I want to also flag something, that as MDBs, our upstream strategy engagement is meant to be, it's not meant to be alone. We're meant to basically bring the different actors together with the country. So different development partners, technical partners, of course, with the different stakeholders within a country. And as you know, Marcela, from your work, it's not an easy task. So bringing these different stakeholders together is one of the things that we aspire to do as MDBs while working at upstream in a given country. Over to you. Thank you, Ahmed. Really clear, and it really shows how well positioned are MDBs to support these working countries, particularly as you were mentioning, because you work and you know many of the sectors that are part of the economies in the country and that will need to be part of this transition. So it is definitely very relevant to bring in this process all the different sectors to align the financial resources, but as well as you were mentioning, the knowledge, the capacity of the MDBs to do this in hand with countries, and also to bring in the planning tools that the MDBs had, that you mentioned, Graham also mentioned, the country strategies and all this work that inform what the MDBs are doing in hand with the governments. And going back to the central question that we can start discussing today, I would like Graham to explore with you, really to understand a little bit better, how do you see why long-term strategies are an important tool to ensure alignment of financial flows, particularly in the context of MDBs? Okay, I think you have to start off with what a long-term strategy is, and part one of it is that it's in essence translating the Paris commitments into a sequence of actions that can take place over the next 30 years. So one level of it is it's long-term. The other part of it is it's really whole of government. It needs to be whole of government. It needs to look at the issue transversely across multiple sectors. So what I'm going to do is try and talk about how long-term strategies can help guide investments towards net zero and resilience, how it can reduce these long-term strategies can reduce a lot of the guesswork about risks and provide the ground for transformational cross-sectoral action. And finally, and I think this is equally important and critically important, is to think about the just transition, about how these long-term strategies can start the thinking about just transition, which includes the involvement of other stakeholders, but also how do we make sure that we help losers in the process of change. So in terms of guiding actions,
And all countries have joined the Paris Agreement, and they de facto, therefore, committed to ambitious targets. The official way in which that's done is through the NDCs, but we also know the NDCs are insufficient, and the long-term strategy can help guide increasing ambition in those NDCs over time. They're also the long-term strategies are cross-sectoral. They're also cross-stakeholder, so they're aware of trying to get the whole of government, the whole of the country in one direction and moving in one direction so that we can achieve the Paris objectives. And they also provide a sort of an overview within the country of what are the key transformations that need to happen to deliver Paris. And in essence, that's really what are the key investments that need to happen over time. And that's critical because, for example, if you invest in infrastructure today, it's likely to be around by 2060. So if you're aiming for net zero by 2050, you need to be very careful in your choice of infrastructure investments. The cross-sectoral elements of the Paris Agreement, of the long-term strategies are key. If you think about all of the sectors that you have to cover, if you're looking at mitigation, it's got to be energy, transport, logistics, agriculture, land use, and industry. If you're looking at adaptation and resilience, you need to cover water, sanitation, health. But you also, to make these changes stick over time, you need to look at governance, labor, education, policy, and financial systems as well. They all need to change to make this whole process a success. So it really is everything needs to be coming under this framework. And if you look at it from a long-term perspective and a transversal perspective, you can look at synergies and interactions amongst these different sectors in terms of moving forward and begin identifying risks in those terms. So at the end of the process, you can actually come up with a framework which is whole of government, and in some senses a national development plan, as Ahmed mentioned. But I also want to emphasize that a lot of the changes are going to happen anyway. They're going to be driven by economics and financial and economic reasons, not so much for political reasons. So it's better to be aligned with these changes as they come forward. An example of that is renewable energy is already cheaper and more accessible. So in the future, we need to be ready for that as we move forward. And that comes back to this question of the just transition. How do we know there's going to be winners and losers. There are going to be people that gain and there are going to be people that lose out of this. But we need to understand that. So we need some sort of planning process to be able to identify those things. There's going to be shifts in jobs, reductions in the fossil fuel industry jobs, and gains in renewable energy jobs, which is a simple one to look at. But we need to start looking at that, and how do we train? How do we create education systems to be able to fit with that? We also need to be able to identify now what are the future benefits. The analyses we've done in Costa Rica, Peru, which look at long-term strategies and the net costs and benefits from that, actually begin to identify what are the potential opportunities for private sector investment in the future. And finally, one of the key elements for governments is going to be what are the regulatory and fiscal barriers to change that need to be addressed. And this process of planning can help you with that. So in summary, I would basically say, for those three reasons, these are crucial to moving forward development in a country, sustainable development in a country. We've already supported Costa Rica, Colombia, Chile, and Peru through our Deep Decarbonization Pathways program for LAC, but we now need to move beyond that. We need to expand that. Those were sort of work that we did, which was very important, but we need to be able to make those tools and approaches available to everyone. And I'll just stop there. Graham, well, thank you so much. I think you just painted a very excellent picture of the broad scope that this transition means and all the different angles that need to be addressed and move forward. So really thank you for that. And I think also it was very helpful to hear from you what are these long-term strategies, which really seem as a very helpful tool to translate what it seems a very complex and sometimes even abstract goal of decarbonizing by 2050 into something that's quite actionable, something that gives a plan, a clarity of who can do what by when, and how that is going to help the country to also achieve development aspirations and sustainable development goals. So I think this was very clear on how the long-term strategy can help clarify that roadmap of actions and therefore as well how the NDBs can support that implementation, which is the next phase, which is very important. How do we realize these long-term strategies and start going in that pathway of implementation? And here is where I think Costa Rica also has a very interesting role, because they have been already working on implementing that long-term strategy. Very few countries have been doing that. And so it will be great now to switch to Spanish
escuchar de la ministra Pilar en esta experiencia que ya han estado teniendo bastante única de ir implementando esa estrategia de descarbonización. ¿Cuáles han sido esos principales desafíos que han enfrentado para avanzar en esa implementación? Esto creo que va a ser bastante importante también para que los bancos puedan tenerlo presente en esta tarea que están haciendo de apoyar más este trabajo en estas estrategias. Ministra, adelante. Sí, dentro de los principales desafíos que hemos venido teniendo es justamente cómo tomar cada uno de los instrumentos de planificación estratégica y tomar las políticas públicas existentes y algunos marcos de planificación que se tenían por parte de los diferentes actores y alinearles de tal manera que pudieran ser consistentes con esta sombrilla que pretende ser nuestra estrategia a largo plazo, que tiene estos dos brazos ejecutores en el Plan Nacional de Descarbonización y en la Estrategia Territorial al 2050 ambos, y que además hablan entre sí porque las inversiones que se van realizando y las políticas públicas que se priorizan tienen ese mismo fin, únicamente que en el lado de la estrategia se suma además algunas de los temas más importantes en materia de adaptación climática y otras fuentes y otras políticas públicas que complementan los esfuerzos, como se venía hablando hace unos momentos. Yo creo que eso es lo primero, como el alineamiento de los diferentes instrumentos. En este momento hay actualizaciones, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo Turístico está teniendo su actualización, o los planes nacionales de las universidades, que se llama el Plan Nacional de la Educación Superior, se está también actualizando con base en la estrategia territorial al 2050 para poder alinear ahí y también para poder subsanar, por ejemplo, la oferta en la currícula educativa universitaria o los esfuerzos en carreras que estén vinculadas con esas 48 actividades económicas clave que identificamos para poder lograr ese modelo digitalizado, descarbonizado y descentralizado que nos ayuda a activar el espacio económico fuera de la GAM y en las costas. También otro tema importante como desafío que tenemos es explorar y abrirnos hacia nuevos instrumentos de naturaleza financiera, y eso nos hace analizar cuáles son las barreras y cuál es la complejidad en términos de las políticas públicas macroeconómicas que hay que también avanzar en eso y que hemos venido haciendo. Por ejemplo, instrumentos financieros que estén vinculados con bonos azules, por ejemplo, o instrumentos de impacto social, impact investment. Eso es una de las cosas que hemos venido también avanzando, o bonos verdes para determinados también instrumentos, o las APPs, que son clave para nosotros avanzar en nuestro portafolio de proyectos de inversión pública, sobre todo inversión pública pensada en que sea resiliente y con todas las variables incorporadas de gestión de riesgo, el análisis de amenazas y el tema de acción climática desde la fase de preinversión, para resguardar que sea una infraestructura que nos ayude en la lógica de avanzar en esta materia. Y el otro tema importante es en esos análisis de costo-beneficio que mencionaba Graham ahora, que hemos venido realizando tanto con el plan de descarbonización como con la estrategia territorial, mostrar que esto es un buen negocio, y entonces con eso también poder apalancar recursos adicionales de parte del sector privado y entender que el desarrollo resiliente y verde y descarbonizado y digitalizado y esta nueva generación de empleos que tanto nos hacen falta en estos momentos verdes, azules y naranjas, están vinculados sobre todo con un rol protagónico del sector privado en estas áreas que hemos venido identificando, del sector público creando las condiciones para poder que el sector privado pueda invertir de una manera más tranquila en las áreas donde hay oportunidad de negocios y poder avanzar en el cumplimiento de nuestra estrategia a largo plazo. Un punto absolutamente esencial es que no es posible avanzar desde una lógica meramente de los ministerios de línea de ambiente. Esto requiere, como se mencionaba, un enfoque completo del Estado. Requiere que los gobiernos locales, mediante una estrategia de subsidiariedad y coordinación, también puedan incorporarse dentro de esa visión más de largo plazo de la planificación estratégica del país. Requiere complementar esfuerzos y hacer casos de éxito que muy pronto Costa Rica también va a lanzar con sector privado para mostrar que se puede hacer mediante alianzas público-privadas y alianzas público-privadas para el desarrollo, mediante estos convenios, y también mostrar que los multilaterales y la cooperación internacional juegan un rol fundamental para poder avanzar hacia mayores niveles de desarrollo sobre esa visión nueva que hemos venido desarrollando. Y el otro elemento fundamental para nosotros
tiene que ver finalmente con poder entendernos también en una lógica mucho más grande. Así como nosotros tenemos mapeadas cuáles son las actividades económicas y los proyectos de inversión pública que son detonantes de nuestra NDC, que es muy ambiciosa, y cómo la NDC además se apalanca en esa estrategia a largo plazo y le eleva el nivel de ambición de todos los instrumentos, y cómo tiene un correlato en el marco territorial o sectorial o nacional. Así como eso lo sabemos, también es importante visualizar cómo esto contribuye con los bienes públicos y bienes y servicios públicos globales, en una lógica de cómo entre todos estamos contribuyendo a los objetivos de París y cómo se puede hacer para desarrollar instrumentos financieros mediante grants o demás para ese fondo de adaptación, donde también se puedan demostrar cómo soluciones basadas en la naturaleza o cómo determinados proyectos son clave en ese financiamiento para apalancar los esfuerzos nacionales que ya algunos países como el nuestro estamos haciendo. Muchísimas gracias, ministra, y la verdad que me gustaría mucho reforzar este mensaje que nos ha dado y que varios de los panelistas que nos han acompañado han reforzado, y es esta idea de un enfoque completo de Estado, ¿no? Una visión central donde traemos a todos los actores del gobierno para avanzar en estos objetivos, para lograr atajar esta crisis climática y también avanzar con estos objetivos de desarrollo sostenible, crecimiento económico y ahorita respuesta a la crisis que nos ha dejado el COVID. Y realmente también me lleva mucho el mensaje escucharla, lo que han ido avanzando en el país y cómo ahorita en avanzar en esa implementación ha habido un enfoque bastante fuerte en la parte de la política pública, de los instrumentos de planificación y de poder poner como instrumentos financieros que permitan ir conectando esas inversiones con los diferentes recursos financieros. Así que muchísimas gracias, y nosotros hemos estado también monitoreando varias preguntas que nos han estado compartiendo todos los que nos están escuchando hoy, y me gustaría compartirles algunas de las preguntas para que podamos discutirlas en estos últimos minutos que nos quedan de panel. Una de las preguntas que nos llega es de Alexander Velázquez Piedrahita. La pregunta viene en español, así que la voy a hacer en español. Dice: muchos países van a adoptar el fracking para aumentar reservas y financiar proyectos sociales. ¿Qué opinan de esta incompatibilidad con un desarrollo bajo en carbono y con el cumplimiento de las metas de la NDC? Graham, no sé si a ti te podrías abordar inicialmente esta pregunta. Bueno, sí, voy a responder en español. Entonces, yo creo que este es exactamente el tipo de asunto que se necesita tratar en el contexto de un long-term strategy, ¿no? La idea del long-term strategy es analizar los riesgos potenciales que pueden tener inversiones en infraestructura ahora, sabiendo que van a venir cambios en el futuro. Y si estamos hablando de cambios, esos cambios pueden incluir movimientos en mercados globales, cambios internos dentro del país en términos de políticas y regulaciones. Y hay un concepto que ya estamos empezando nosotros a mover mucho, que es el concepto de stranded assets o activos varados, y también de riesgos de transición. Entonces, estos son los tipos de riesgos que hay que empezar a analizar ahora cuando estamos hablando de estas inversiones. Quiero destacar una cosa, porque no esperamos, si hacemos un long-term strategy, no se espera que de un día al próximo día se va a desaparecer los fossil fuels, los combustibles fósiles. Ellos van a ser parte del sistema para los, digamos, próximos 30 años. La pregunta no es que sí o no van a desaparecer en el próximo día. La pregunta es cómo manejamos esta transición. Y requiere que toda la gente del país, todos los stakeholders, el gobierno mismo, haga un plan transversal de largo plazo pensando en estos asuntos. Gracias, Graham, y realmente es bastante importante eso, ¿no? Cómo evitar quedarnos con estos activos varados que nos van a costar mucho más, ¿no? Y cómo estamos preparados y tomando ventaja de lo que tú mismo mencionabas más temprano, ¿no? Estas tecnologías son incluso ahora más baratas y van muy alineadas con otros objetivos que queremos también, como ciudades con aire más limpio, con movilidad más sostenible, etcétera. Así que gracias por esto. Y tenemos otra pregunta que va también a un tema que todos mencionaron, y es este tema, yo creo que de la transición justa, ¿no? Nos dice María Elena Quinteros González que
dice, creo que aquí radica el problema, que solo unos son los que se quedan con los beneficios mayores, y lo interesante es buscar el equilibrio entre todos. Creo que este realmente es un tema central de cómo nos vemos todos y todas parte de esta transición. Y me gustaría mucho escuchar, Ahmed, no sé si tú quisieras comentarnos un poco al respecto. Thank you, Marcela. I hope I got the translation of the question right. So this is actually why we're really supportive, and this is why building block 4 is very important, right? Because what we want to develop with the countries is low carbon and resilient development strategies, meaning that in line with the different sectors, we want the development to be as inclusive as possible, as sustainable as possible, as green as possible. And Graham referred to the just transition, but it's not just about the just transition, it's about the overall growth that we want. We are development banks after all. And part of this essence of these low carbon and resilient pathways is that we identify the sectors and the areas that are suitable to the circumstances of this country. You know, different economic sectors, different industrial sectors, maybe agriculture, mining, land use, so that we don't leave anyone behind. And this has to do with the inclusiveness of this approach. And this is why it is customized and has to be built bottom up, sector by sector, and then it all translates into a national development strategy. And again, it emphasizes this collaboration or this inclusiveness that we're talking about, and where multilateral development banks stand in a good place because they have multiple stakeholders, dealing from sector ministries, subnational, even NGOs in some cases, and CSOs in some cases. And this is how we want to develop those low carbon development plans so that they're reflected in the overall sectoral plans of the country so that they leave no one behind and they're as inclusive as possible. Thank you, Ahmed. And I think you touched there a very, very important element that we haven't discussed a lot today, but I know it's part of the work that you've been doing, and is this work with the stakeholders in all the countries. And I know, and seeing of some of the work that the IDB has been doing is something that goes beyond the engagement, and it really talks about co-building, co-designing these pathways for development with the multiple sectors that are the ones that are going to be part of this transition and enable that one. So there is one more question that I think it goes in a similar direction, and it's a little bit more granular, and I would like to switch to Spanish here. Y hay una pregunta que yo creo que va a ser muy interesante quizás escucharla de la ministra Pilar, dada la experiencia que ustedes ya han tenido en Costa Rica, y está muy enfocada sobre esta pregunta sobre las comunidades vulnerables. Nos dice José Torres que en el caso de, por ejemplo, Puno en Perú, perdón, son los hombres de mar, los agricultores, son los que experimentan esa pérdida de la especie marina, de las variedades de cultivos de cambio climático. Y creo que esta pregunta va más a cómo llegamos hasta allá, ¿no? ¿Cómo llegamos de estas grandes metas que estamos hablando de limitar la crisis climática y empezar a bajarla hasta que lleguemos allá, a la gente vulnerable y a la gente que necesita este apoyo para además aprovechar esos beneficios que ya todos han comentado que trae esta transición? Entonces, no sé, ministra, si nos pudieras comentar un poco de esa experiencia, tal vez desde la visión de Costa Rica. Sí, claro. Lo primero es reconocer todas las vulnerabilidades y la desigualdad que hay, tanto en personas en concreto, comunidades en concreto, como también en los territorios. Y este fue el primer paso que nosotros hicimos para la estrategia territorial hacia la economía descarbonizada inclusiva al 2050. Hicimos un análisis de cerca de 600 puntos de información, tomamos el territorio completo del país y a partir de ahí pudimos entender cuáles eran las vulnerabilidades de comunidades en concreto y también básicamente dónde radicaba el problema y cuáles eran las rutas para poder desatarlo gradualmente mediante políticas públicas e inversión. Y básicamente es en un esfuerzo consciente donde se prioriza, se planifica y se programa, también se le asignan recursos, cuál debe ser esa manera para activamente descentralizar el desarrollo económico, poder activar espacios económicos y no desde cualquier manera, no las actividades económicas que generan más recursos ahora, sino cuáles serían las que son más alineadas a ese paradigma y a esa visión que tenemos de hacer un desarrollo resiliente, que
pueda ser descarbonizado, inclusivo y también digitalizado. Con base en esos 3D, nosotros identificamos cuáles son las actividades y el potencial biofísico y que puede tener de esas regiones. En el caso nuestro, identificamos cuáles son esos 11 polos, y para las áreas que son costeras, como en el ejemplo que nos pone el colega que nos está escuchando, pues para esas actividades también identificamos cuáles son los patrones de la economía que genera ingresos actualmente y cuáles son las rutas mediante la intervención de políticas públicas y de inversiones clave para poder sofisticar esa actividad que genera ingresos actualmente y poder transformarla, y ahí sí poder al 2050 aprovechar el potencial de esa zona y hacerlo bajo un principio, en este caso particular, de economía azul, y conectarle con otras zonas mediante una red bajo ese mismo principio de economía azul, donde se conecten las costas y donde se puedan aprovechar también plataformas de desarrollo productivo. Actividades como la biotecnología azul y verde, por ejemplo, fármacos naturales o pesca consciente y sostenible para aprovechar de una mejor manera todo el potencial. Y así, milímetro a milímetro de nuestro territorio, hemos mapeado ese esfuerzo y también sabemos cuáles son los proyectos clave que nos pueden ayudar a hacerlo, y ahora el secreto está en poder materializar eso en proyectos ya de inversión pública y de políticas públicas clave y mantener ese seguimiento. Otra cosa que también quería decir es que esto no es un esfuerzo de planificación pétreo, ¿verdad? Como que hicimos la estrategia a largo plazo, alineamos a la ANESE, hicimos el plan de descarbonización de la estrategia territorial de largo plazo, amarramos con lo sectorial y lo territorial y nos quedamos ahí y nada más le damos seguimiento, porque desde luego que tiene que ser dinámico y tiene que estar a la altura de los desafíos que se vayan presentando, la pandemia siendo un ejemplo de pero también a medida que vayamos avanzando en otros alineamientos, pues así también ir haciendo ajustes para avanzar y buscar esos puentes de colaboración entre otros socios que estén en el mismo trabajo nuestro. Ahí también hay riqueza en el entendido que el territorio es uno solo y pues las zonas transfronterizas también tienen su propio potencial. Muchísimas gracias, ministra, y me parece bastante importante esto que nos cuentas, ¿no? No estamos hablando de un plan que es rígido, sino realmente una ruta que nos va permitiendo ajustarnos a las diferentes realidades y a las diferentes oportunidades también que podemos tener ahí. Teniendo esa ruta, pues les permite poder identificar esas oportunidades a tiempo e ir avanzando con esos múltiples objetivos que ya nos contaba, que son bastante amplios y que van de la mano no solamente de la descarbonización, pero también con estas visiones de digitalización y descentralización para abordar esta visión de Costa Rica como país. Y la verdad que yo quisiera agradecerles mucho por toda esta conversación que hemos tenido. Yo la he encontrado bastante interesante y creo que están avanzando todos desde los países con la experiencia que hemos escuchado y desde los bancos multilaterales de desarrollo con una visión bastante amplia y sobre todo bastante seria de abordar esta pregunta realmente, qué significa que podamos abordar la crisis climática, limitar el incremento de la temperatura y llegar a 0 emisiones netas y construir resiliencia y generar prosperidad para todos y todas. Y se nota la seriedad de abordar esta pregunta. Yo quisiera nada más aprovechar estos últimos minutos para compartir quizás algunos mensajes que me gustaría resaltar que nos compartieron todos ustedes. Primero, recordar este tema de que alinear los flujos de financiamiento es un tema realmente de consistencia, de que no estamos hablando de un poquito aquí o un poquito allá, estamos hablando de cómo todos esos flujos financieros realmente nos ayudan a ir a todos en una misma dirección, ¿no? Que no hagamos un poquito por aquí que ayude a la agenda y por otra parte estemos financiando actividades que están yendo precisamente en contravía de lograr esos objetivos. Y creo que tenemos cada vez más elementos de la ciencia, técnicos y evidencia de cómo hacer eso, de qué significa llegar a 0 emisiones netas, de qué significa construir resiliencia y además saber que eso nos puede traer múltiples beneficios económicos, sociales y hacerlo de una manera que vaya de la mano con todos los actores, de una forma justa. Y aquí yo creo que vale la pena resaltar muchísimo este mensaje que nos dieron todos, y es que estamos hablando aquí de un enfoque completo de Estado, donde necesitamos a todos los actores también en esta agenda para avanzar en la misma dirección y que yo creo que se traduce de manera muy similar a la misma banca de desarrollo, donde la banca multilateral también necesita un trabajo, un enfoque completo como banco, donde todos los sectores, los instrumentos financieros, los múltiples que tienen y las múltiples áreas de conocimiento y de planificación con los países
también hagan parte de esta transición. Y todo esto realmente nos lleva a pensar en que, aunque suena como una tarea ambiciosa, con demasiadas áreas que tener en cuenta, las estrategias de largo plazo en realidad son una herramienta bastante útil para poder como darle orden a la casa y poder tener una visión de por dónde es que se puede ir avanzando, cuáles son las prioridades y además también, como lo mencionaban ustedes, que se debe evitar para que no nos quedemos con activos varados o evitemos aprovechar oportunidades que estaban al alcance de la mano para todos nosotros. Así que estas herramientas de largo plazo realmente quedan resaltadas como una herramienta bastante importante para apoyar este enfoque de completo de Estado y completo de banca de desarrollo. Y finalmente me gustaría resaltar la importancia de que la banca multilateral esté trabajando, mirando a este tema de una manera bastante amplia con el grupo de trabajo y definiendo realmente cómo trabajar con los países para ir de la mano en la implementación de esos objetivos de descarbonización y resiliencia climática, al mismo tiempo que se van apoyando todos estos otros objetivos de desarrollo sostenible. Y como decía la ministra Pilar al final, es un tema que no es estático, del que vamos a hablar por mucho tiempo y del que tenemos que aprender e ir mejorando para que efectivamente la banca multilateral de desarrollo sea un eje central en que los países puedan lograr realizar sus objetivos de cambio climático y desarrollo sostenible. Les agradezco muchísimo a todos por su participación y con esto agradezco también a los panelistas. Muchas gracias.